¿Alguna vez te has detenido a pensar a quién le rezas realmente cuando te arrodillas frente a un altar? La historia oficial nos dice que estas figuras son mártires, hombres y mujeres de fe que alcanzaron la gloria divina a través del sacrificio. Pero la arqueología del mito y los textos que la historia prefirió olvidar cuentan una realidad mucho más incómoda, un robo de identidad a escala global. La iglesia no solo conquistó territorios, secuestró a los antiguos dioses y los obligó a usar una máscara de santidad para someter a quienes se negaban a olvidar sus raíces. Hoy vamos a desenterrar a las deidades paganas que siguen vivas, ocultas a plena vista dentro de las catedrales. Lo que vamos a ver hoy no es un ataque a las creencias de cada persona, no, sino un ejercicio necesario de justicia histórica. Vamos a analizar cómo figuras que hoy consideramos pilares de la devoción son en realidad deidades de la naturaleza y antiguos guerreros que fueron bautizados a la fuerza. Una estrategia de marketing espiritual muy cabrona, diseñada para que los pueblos paganos aceptaran una nueva religión sin abandonar sus viejas costumbres. Mira, prepárate porque después de este análisis no volverás a ver un santoral de la misma manera. Así que, ¿qué les parece si escribimos una página más en este diario paranormal? La mayoría de las personas caminan por una catedral admirando las estatuas de los santos como si fueran ventanas al cielo. Lo que no saben, bueno, o lo que no les permiten ver, ¿verdad? Es que esas figuras son en realidad los trofeos de una guerra invisible. Estamos frente a un escenario de crimen histórico donde la identidad de civilizaciones enteras fue borrada, más fragmentada y luego reconstruida para servir a los intereses de Roma. Para entender la magnitud de este engaño, hay que quitarle a la iglesia esa aura de santidad y verla como lo que realmente era en los siglos 4 y 5. O sea, una corporación política en crisis. El imperio romano se caía a pedazos y el cristianismo era la única herramienta capaz de mantener unido el tejido social. Pero hay un obstáculo insalvable. El pueblo no quería a su nuevo Dios. El campesino, el guerrero, la madre que enterraba a sus hijos. Ellos no necesitaban a un Mesías lejano que murió en una cruz en Oriente Medio. Ellos necesitaban a sus dioses locales, a esos que hacían llover, que protegían el hogar y que daban fuerzas a la batalla. Aquí es donde nace el fraude más grande de la historia teológica. La iglesia comprendió que si intentaba extirpar estas creencias por la fuerza, acabarían destruyendo el imperio que intentaban salvar. Así que diseñaron una estrategia de infiltración muy interesante. No fue una conversión por fe, fue un secuestro de identidad. Existe un documento que es la prueba irrefutable de esta conspiración, la carta del Papa Gregorio I. ¿Va? El abad Melito en el año 601, creo, por ahí. Entonces, en ella, el pontífice no ordenaba destruir los templos paganos de los anglosajones. Al contrario, da instrucciones precisas de conservarlos, limpiar los ídolos y reemplazarlos con reliquias cristianas. El mensaje era cínico, sí, y muy brillante. Si el pueblo ve que sus templos siguen en pie, será más fácil que acepten al nuevo Dios. Esto, amigos, es marketing de manipulación en su estado más puro. No buscaba que la gente creyera en la verdad, buscaba que la gente no notara el cambio. Cambiaron el nombre de la deidad,
pero dejaron el ritual intacto. Es como si hoy en día una multinacional comprara su competencia y le dejara el mismo envase, pero le cambiara el contenido por un producto mucho más barato y controlado. Pero vayamos a lo más profundo, ¿eh? Porque aquí es donde la verdad empieza a incomodar a la gente. Si tú crees que la devoción a los santos es algo bíblico, permíteme decirte, pero estás profundamente equivocado. En ninguna parte de los textos originales se autoriza el culto a seres humanos fallecidos para que intercedan ante la divinidad. Eso es, por definición, una práctica pagana de culto a los ancestros y a los semidioses, digámoslo así. La iglesia lo sabía, pero lo permitió, es más, lo fomentó, porque era la única forma de que el politeísmo europeo se disfrazara de monoteísmo romano. Incluso el concepto de canonización es una farsa administrativa. La iglesia se autoproclamó dueña de las llaves del cielo y decidió quién era santo y quién no, basándose muchas veces en intereses políticos. Si un pueblo se resistía a la conquista, encontraban, ¿verdad? Milagrosamente el cuerpo de un supuesto mártir cristiano justo en el mismo lugar donde el pueblo adoraba a su dios ancestral. Es una ocupación militar del espíritu. ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay santos por cada cosa? Un santo para los objetos perdidos, uno para los conductores, uno para las enfermedades de la garganta. ¿No les suena familiar? Es exactamente la misma estructura de los dioses menores del paganismo. Cambiaron a un Apolo por San Sebastián, a Artemisa por la Virgen María y a los antiguos genios locales por ángeles de la guarda. Nos han vendido la idea de que el cristianismo triunfó sobre el paganismo, pero la realidad es que el paganismo fue el que sobrevivió. Solo que ahora vive en una cárcel de oro y mármol, muy bonitas, obligando a servir a una institución que lo desprecia. Estamos rezándole a los mismos dioses de hace 3000 años, pero bajo los términos de un contrato que nosotros nunca firmamos. Lo que hoy llamamos tradición es en realidad el residuo de una derrota donde los vendedores no solo tomaron las tierras, sino que se apropiaron de los miedos y la esperanza de la gente para canalizar hacia una estructura de poder, ¿va?, que estaba centralizada en el Vaticano. Ahora, la pregunta que debe incomodarnos hoy es esta, ¿eh? ¿Qué valor tiene una fe que se construyó sobre la mentira y el reciclaje? Si al santo al que le pide salud es en realidad una deidad de la guerra disfrazada, ¿quién está escuchando realmente tus oraciones? Quizás lo que llamamos milagro no es más que la vieja magia pagana que se niega a morir, operando bajo un nombre robado. Mira, en el siguiente bloque vamos a ver los rostros robados y el bautismo de la mitología. Vamos a desenmascarar a los tres pilares más grandes del santoral católico para descubrir qué dioses antiguos se esconden detrás de sus máscaras de santidad. Mira, prepárate porque vamos a desmantelar la identidad de figuras que creías conocer desde niño. Ok, ahora que entendemos la estrategia política de la iglesia, es momento de ponerle nombres y apellidos a este saqueo. Porque una cosa es hablar de secuestros de identidad, en teoría, ¿verdad? Y otra muy distinta es ver cómo figuras que hoy tienen millones de fieles son en realidad dioses antiguos que fueron obligados a cambiar de nombre para no ser ejecutados por la historia. Miren, el primer caso es quizás el más descarado de todos. Santa Brígida de Kildare. Bueno, te preguntarás quién es, ¿verdad? Bueno, si vas a Irlanda o a cualquier comunidad católica celta, ahí te dirán que fue una abadesa virtuosa del siglo V.
Pero si rascas un poquito la pintura de soltar, lo que encuentras es fuego y hierro pagano. Antes de la llegada del cristianismo, Irlanda adoraba a la diosa Brigid, una deidad de la triada de los Tauta o algo así, de Danán, esa por ahí. Era la diosa del fuego, de la forja, de la poesía y de la primavera. ¿Y qué hizo la iglesia cuando vio que el pueblo se negaba a apagar el fuego sagrado de la diosa? Pues hicieron lo más cínico, güey. Inventaron a una santa con el mismo nombre, le asignaron exactamente los mismos atributos y mantuvieron su fiesta el 1 de febrero, el antiguo festival pagano de Imbolc. Incluso hoy, los devotos de la santa esta mantienen encendido el fuego eterno en su honor en Kildare, creo que se llama, sin darse cuenta que están realizando el rito pagano que tiene más de 3000 años de antigüedad. O sea, se fijan, no convirtieron al pueblo, simplemente le cambiaron la etiqueta al producto. Pero si el caso de Brígida es un robo, el de San Jorge es un plagio cinematográfico, carnal. Todos conocemos la imagen. El caballero montado en un caballo blanco atravesando con su lanza a un dragón para salvar a una doncella. La iglesia nos dice que fue un soldado romano martirizado. Sin embargo, no existe ni una sola prueba histórica de su existencia. La figura de San Jorge es la recuperación, ¿verdad?, de un arqueotipo mucho más antiguo, el del héroe solar. Es el dios Horus venciendo a la serpiente Apophis en Egipto. Es el dios Miltra sacrificando al toro. Es Siegfried matando a Fanfir. La iglesia necesitaba un símbolo militar para atraer a los ejércitos y a los caballeros. Así que tomaron este mito solar, ¿va?, le pusieron una armadura romana y lo convirtieron en el santo patrón de los guerreros. Lo que la gente adora hoy no es un hombre, sino una alegoría astronómica del sol venciendo la oscuridad del invierno. Y si esto no les parece suficiente, hablemos de la figura central de la devoción católica, la Virgen María, güey. Especialmente de las famosas vírgenes negras. Durante siglos, la iglesia ha intentado dar explicaciones absurdas sobre por qué estas imágenes son oscuras, diciendo que es por el humo de las velas o el paso del tiempo. No, ni mentira, güey. Esas imágenes son negras porque son representaciones directas de Isis, la diosa egipcia o de los Cibeles, la madre tierra en el mundo antiguo. La Virgen Negra era la tierra fértil antes de ser tocada por el sol. Cuando el cristianismo llegó a Egipto y al Mediterráneo, la gente no quería soltar a su gran madre. Entonces, ¿qué hizo el concilio de Éfeso en el año 431? Declaró oficialmente a María como Teótocos, la madre de Dios, apropiándose del título que Isis ostentó durante milenios, güey. Las estatuas de Isis amamantando a su hijo Horus fueron rebautizadas como la Virgen y el Niño Jesús. Es una sustitución quirúrgica, o sea, estás viendo la misma icografía, sintiendo la misma devoción, pero dirigida hacia una marca registrada por el Vaticano, güey. Estamos ante una de las mayores operaciones de apropiación cultural de la humanidad. Han vaciado de significado a los dioses antiguos para llenar sus bancos con el dinero de los fieles, que sin saberlo siguen siendo paganos en el fondo de su corazón. La iglesia ha tenido éxito porque sabe que el ser humano necesita símbolos. Pero ¿qué sucede cuando esos símbolos son mentiras construidas sobre cadáveres de culturas muertas, güey? O sea, ¿qué tipo de energía estamos invocando cuando le rezamos a una cáscara vacía que oculta una deidad que la iglesia intentó destruir? Miren,
Estamos ante un laberinto de espejos teológicos donde la verdad ha sido enterrada bajo capas y capas de oro y dogma. Pero lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie, o sea, la parte estética del engaño. Miren, en el próximo bloque vamos a ver algo mucho más perturbador. Cómo la iglesia pasó de reciclar nombres a reciclar cuerpos, güey. Vamos a entrar en el oscuro mundo de la necromancia cristiana. Sí, señor, sí la hay. Y cómo el tráfico de huesos y reliquias se convirtió en el ancla definitiva para atrapar a las almas de los antiguos fieles, para no decir más feo. Ok, llegamos al punto de no retorno. Hasta ahora hemos hablado de nombres robados y mitos reciclados. Pero lo que vamos a ver hoy, bueno, ahora, roza lo siniestro. Para que el engaño de los santos fuera total, la iglesia no podía quedarse solo en las palabras, necesitaba pruebas físicas. Necesitaba que el pueblo creyera que el poder de la divinidad estaba físicamente presente en sus templos. Así es como nació una de las prácticas más perturbadoras de la religión, el culto a las reliquias, o como me gusta llamarlo a mí, la necromancia administrativa. Ustedes tienen que entender que para los antiguos paganos, el lugar donde estaban enterrados sus héroes o donde residían sus dioses era sagrado por la energía del sitio. La iglesia, en su afán de conquista, comenzó una búsqueda frenética de cadáveres. De pronto, empezaron a aparecer miles de huesos de supuestos mártires que nadie había mencionado en siglos, güey. Se desenterraban cuerpos en las catacumbas de Roma, güey. Y se enviaban a los rincones más lejanos de Europa para anclar la nueva fe. Neta, estos ya están bien enfermos, güey. Pero aquí es donde la historia se vuelve bien oscura. En muchos casos, esos huesos que hoy la gente ve a través de un cristal no pertenecen a ningún santo cristiano. Eran en realidad restos de antiguos guerreros paganos. Además, o incluso víctimas de sacrificios que fueron rebautizados post-mortem, güey. Se utilizaba el cuerpo del enemigo para construir el altar del vencedor. Todos sabemos que la historia siempre la cuenta el vencedor, güey. Es una forma de magia simpática. El poseer los restos físicos en el lugar donde antes se adoraba a otra entidad, la iglesia pretendía capturar y domesticar la energía espiritual de ese lugar. ¿Alguna vez has oído hablar de los santos cefalóforos? Son esos santos como San Dionisio, que en las pinturas aparecen caminando y cargando su propia cabeza cortada en las manos, güey. La iglesia nos vende esto como un milagro de fe post-mortem. Pero si analizamos la mitología celta, descubrimos el culto a la cabeza cortada, donde se creía que el alma y el poder del guerrero residían en el cráneo. Fíjense que yo ya había escuchado eso mismo, pero en culturas africanas, ¿eh? La iglesia no pudo eliminar esta obsesión pagana por las cabezas, que pinches enfermos, neta. Así que la absorbió. Crearon santos que hacían lo mismo que los antiguos héroes bárbaros, desafiar a la muerte a través de sus propios restos. Esto no es espiritualidad, ¿eh? Esto es el uso de la muerte como una herramienta de control geográfico. Cada catedral, cada basílica que tiene una cripta con huesos, está funcionando como una batería energética que se alimenta de la devoción de los fieles. Pero, ¿hacia dónde va esa energía? Te preguntarás. Si el hueso que está en el altar no es de quien dicen que es, si la entidad original que reclamaba ese territorio sigue ahí, bajo las piedras, pues me imagino que entonces la oración del fiel está siendo desviada hacia un vacío, o peor aún, güey, hacia algo que la iglesia ha intentado mantener encadenado bajo el dogma.
Incluso la arquitectura de las iglesias está diseñada para esto. Fíjate nomás, fíjate en todas las iglesias. Se construyen exactamente sobre los puntos de poder de las culturas anteriores, sobre los dolmenes, sobre las fuentes sagradas, sobre los bosques de robles que fueron talados por orden de los obispos. Chécate nomás. El poner el cuerpo de un santo encima de estos puntos energéticos, se crea un cortocircuito espiritual, ¿va? Se obliga a la tierra a hablar en el idioma de Roma. Nos han hecho creer que la era de los rituales oscuros y la magia de sangre terminó con el paganismo. Pero miren a su alrededor. El culto a los restos humanos, la procesión de cadáveres embalsamados y la invocación de seres fallecidos para obtener favores es la base del sistema de la santidad. Es una forma de necromancia que ha sido normalizada por el tiempo, pero que en esencia sigue siendo un intento desesperado de los vivos para manipular lo invisible a través de los restos de los muertos. La pregunta que nos queda aquí es esta. ¿Qué sucede cuando una religión entera se construye sobre el robo de los muertos y la suplantación de dioses? Mira, quizás lo paranormal no es lo que está allá afuera, sino lo que hemos permitido que se siente en nuestros altares. Hemos construido una civilización sobre un cementerio de deidades. Y nos sorprende que el mundo se sienta cada vez más vacío y desconectado de lo sagrado. Y mira, aquí te dejo mi reflexión final. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo la historia que nos han contado es solo la capa superficial de una estructura mucho más compleja y a menudo cínica. Hemos descubierto que los altares no son solo guardianes de fe, sino también secretos de conquista, suplantación y una resistencia silenciosa de lo antiguo que se niega a desaparecer. Es fácil sentir indignación al descubrir que nos han mentido, que los símbolos que consideramos sagrados fueron robados o reciclados por una estrategia de poder. Pero hay una lectura mucho más profunda en todo esto. La invencibilidad de lo sagrado. A pesar de los edictos de los papas, de los muros de las catedrales y de los nombres impuestos por el Vaticano, las antiguas deidades y la verdadera esencia de nuestra conexión como lo invisible no pudieron ser borradas. La iglesia pudo haber cambiado el nombre de los dioses, pero no pudo matar la necesidad de los hombres de hablar con ellos. Y al final, quizás el engaño no es tan perfecto como creen. Quizás cada vez que alguien le reza a un santo, está sin saberlo, manteniendo viva una chispa pagana que Roma no pudo extinguir. La verdad está ahí, oculta bajo el oro, esperando que tengamos el valor de ver más allá del dogma. La próxima vez que entres a un templo, no mires solo la estatua, mira el vacío que hay detrás de ella. Ahí es en donde reside la verdadera historia. Bueno, hermano, muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video. Hoy hemos visto cómo la iglesia no solo construyó templos, sino que ejecutó una de las mayores operaciones de apropiación cultural de la historia. O sea, resumiéndote, vimos cómo el Papa Gregorio I dio la orden de saquear la fe pagana, como figuras de Santa Brígida o de San Jorge son máscaras de dioses antiguos, y cómo el culto a las reliquias convirtió a las catedrales en depósito de una necromancia administrativa muy cabrona para controlar el espíritu de los pueblos. Y si ha llegado aquí, significa que eres de los que no se conforman con la versión oficial. Así que ya te la sabes, suscríbete, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios. Me interesa saber si esto ha cambiado tu perspectiva sobre lo que hay en los altares. Nos vemos en la próxima, si es que los antiguos dioses nos permiten seguir revelando sus secretos.